Bueno, muchachos, primero que todo, muy buenos días, espero se encuentren bien. Gracias por asistir a esta clase de ciencias naturales. Como les indiqué ayer en un mensaje, les pedía muy amablemente que tuvieran una tabla periódica a la mano. Vamos a ver un tema de introducción a la tabla periódica, mirar cómo está dividida, propiedades, características como tal de la misma. Entonces, espero tenga la tabla periódica ya a la mano. Primero que todo, vamos a orar, muchachos, muchas gracias. Dale gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos hoy, de que amanecemos con salud, sanos, que Él nos proteja. Pidámosle a Dios por sus padres para que siempre los esté bendiciendo, multiplicando y les esté cuidando el empleo. Amén. Entonces voy a compartirles pantalla. Me indican porfa si están viendo. Sí, señor. Vale. Entonces el título de esta presentación la he denominado tabla periódica, introducción a la tabla periódica. Es importante conocer las diferentes características que tiene la tabla, quién la creó, cómo la podemos utilizar. Este tema le va a servir muchísimo a ustedes cuando estén en la universidad, para su IFES, para el grado 10º, para 11. Es fundamental porque con la tabla periódica yo puedo determinar muchas cosas. Puedo determinar los enlaces que tengan los diferentes compuestos o moléculas que se forman por la unión de átomos. Puedo analizar cómo se están formando, qué enlaces están formando. Entonces, es bien importante. Antes de empezar, quiero tener claros estos objetivos de aprendizaje. Primero, vamos a aprender o a conocer cómo se clasifican los elementos de la tabla periódica, cuáles son los grupos de la tabla periódica, qué es un período en la tabla periódica, ¿sí? Para los que no tienen ahí a la mano una tabla periódica, yo he traído en mi presentación una tabla periódica para que nos vamos guiando y ustedes van mirando en su tabla y esa es la idea. Otra parte bien importante es que usted vaya adquiriendo el conocimiento, ustedes van a reconocer, aprender, ¿sí? Los elementos, los símbolos, que yo por lo menos le diga Lisette, oxígeno, ella me diga O, sodio, Na, hierro, Fe. Entonces esos símbolos de la tabla periódica, lógicamente uno no se aprende toda la tabla periódica, pues el ejercicio es difícil, ¿sí? No imposible, pero sí conocer los elementos más importantes. Ahora, a partir de los dos objetivos de aprendizaje, el último sería conocer la importancia que tienen los materiales, ¿sí? Entonces vamos a entender cómo están fabricados los materiales, cómo esos elementos se unen para formar diferentes materiales y sustancias que uno utiliza en su vida cotidiana. ¿Listo? También vamos a hacer una clase de configuración electrónica para que usted entienda cuáles son las regiones de la tabla periódica, cómo utilizo el triángulo de Pauling, cómo puedo predecir dónde está ubicado un elemento en la tabla periódica a partir del triángulo de Pauling, cómo aplicarlo, cómo utilizarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan en estas clases como tal. Les tengo también que recordar pues un anuncio importante que nosotros nos volvemos a ver a las 10 de la mañana. ¿Listo? Para que usted esté ahí atento. Yo envío el link a las 10 de la mañana. Recuerden que sus directores anexaron eso pues para dejar el espacio a todas ellas personas que quieren participar hoy a las 2 de la tarde, ahí en el Coliseo, pues en las diferentes actividades que se están llevando a cabo en unión con la CMB. Entonces, para que les recuerdo, 10 de la mañana, yo vuelvo a anexar el link para continuar con la clase. Hasta acá, muchachos, preguntas. ¿Ya se ubicaron qué es lo que vamos a hacer en clase? ¿O tienen alguna inquietud? ¿O vamos bien? Los Estamos escucho. bien. No sé. Listo. Entonces, Vamos bien, tablita profe. periódica en la mano, ¿vale? Tablita periódica en la mano, cuaderno en la mano para copiar lo más importante. Recuerden igualmente que aquí le queda su clase para que vuelva a ir a envíe. Entonces,
Características que vamos a tener primero que resaltar. Ay, perdón. Es que quiero mover esto acá un poquito. Ya. Características que vamos a resaltar primero en la tabla periódica. Siempre a lo largo de la historia, los químicos han intentado ordenar, agrupar, organizar los elementos que nosotros podemos tener de manera natural, ¿sí? Como por ejemplo ustedes acá tienen oro, es un elemento de la tabla periódica. Agruparlos en una tabla, en algo donde yo pueda estudiarlos, donde yo pueda analizarlos. Todo ese estudio que se ha hecho desde muchísimo tiempo nace el sistema periódico, ¿listo? O nace la tabla periódica. Entonces, esto es un estudio y la unión del trabajo de varias personas, ¿sí?, que se colocaron en la tarea de poder agrupar gracias a las propiedades. ¿Ustedes qué entienden por propiedades? Propiedades similares. ¿Ustedes qué entienden por eso? ¿Qué se le viene a la palabra, a la cabeza con la palabra propiedades? Puede ser como características, ¿cierto? Como similitudes. Digamos que yo los voy a organizar en el salón de octavo y la primera fila va a estar organizada por estatura. Entonces todos los de la primera fila se van a agrupar de manera ascendente en su estatura. Todos los de la siguiente fila se me van a organizar de manera niña, niño, niña, niño, y esa es la propiedad que va a tener. ¿Sí? Entonces las propiedades son las características que resaltan de cada grupo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En la tabla periódica está dividida en grupos. Entonces, lo que hicieron fue, todos los que tuvieran esas características o propiedades similares, se fueron acomodando en un mismo grupo. Pero antes de esto les voy a colocar acá un nombre que usted, por favor, cuando llegue a la universidad y nos veamos, si Dios nos tiene con vida, no se le olvide. Un ruso, Dmitri Mendeleev, Dmitri Ivanovich o Ivanovich Mendeleev, un químico ruso, ¿sí? Un químico ruso. Y a él se le atribuye, claro que no fue junto a él, también Julius Meyer colaboró muchísimo, pero él es el que se le atribuye como el creador, ¿sí?, el formador de la tabla periódica. Para que usted lo tenga en cuenta, porque la historia es buena saberlo. Dmitri Ivanovich Mendeleev, creador de la tabla periódica. Pero él no trabajó solo, ¿sí? Él no trabajó con sus ideas solas. Entonces voy a anotar otro nombre acá, que usted debe tener en cuenta, que lo debe estar apuntando en su cuaderno. Y fue Julius Meyer. Él fue un químico alemán. ¿Listo? Para que usted lo tenga en cuenta. El primero fue ruso, el segundo alemán, y también es catalogado como uno de los pioneros en la creación, la generación de la tabla periódica que hoy usted conoce. ¿Listo? Lo que pasa, muchachos, es que la historia me dice a mí que Dmitri fue el primero que publicó un esquema de tabla periódica como tal, ¿sí? Y después Julius Meyer complementa otros aportes a la construcción de esa tabla periódica como tal. ¿Vamos claros hasta acá? ¿O tienen alguna duda? ¿Bien? Sí, señor. Vale, entonces Dmitri Ivanovich Mendeleev fue el primero
que crea la tabla periódica. Después viene Julius Meyer, un químico alemán, y hace sus contribuciones y lo que hace es mejorar o perfeccionar la tabla periódica que construyó el químico ruso. Ellos dos, a partir de las propiedades que tienen los diferentes elementos, crearon el sistema periódico o tabla periódica. Ahora, dice aquí un dato importantísimo y ya se lo voy a explicar. Dice, los elementos están colocados por orden creciente de su número atómico. Entonces vamos a empezar nosotros a identificar quién es el número atómico en la tabla periódica. Vamos a mirar quién es. Entonces, por favor, tabla periódica a la mano, ya me devuelvo, no se preocupe, voy a mostrar mi tabla periódica. La tabla periódica que he traído para hoy. ¿La pueden ver bien? ¿La ven en la pantalla, ingenieros? Sí, señor. Vale. Hacen el favor y la comparan con la suya. ¿Listo? Entonces, acá, mi estimado ingeniero, voy a rayar un numerito. Yo sé que aquí se ve pequeño, pero usted me entiende y lo va a ubicar en su tabla. Mire, mijito, acá. Mira el que yo estoy rayando acá. Este numerito. ¿Sí lo ven ahí? Mire. ¿Ya lo ubicó allá en su tabla periódica? ¿Sí? Vale. ¿Usted qué se está dando cuenta de eso? ¿El hidrógeno qué número tiene? ¿Qué número puse ahí? ¿Qué número rayé? Uno. El 1, muy bien. El helio. Helio, ingenieros. El 2. Muy bien. El 2. Litio. Litio. 3, Muy bien. Berilio. 4, El 4. Boro. 5, Carbono. 6. 6, Nitrógeno. 7, 7. Oxígeno. 8, Flúor. 8. 9, Neón. 10, 10. Ese número que usted está mirando y usted ya observó que vamos en un orden creciente, en un orden ascendente. Si se dio cuenta, vamos 1, 2, 3. Ese señor, ahora me devuelvo porque usted ya lo ubicó, ese señor que usted está viendo ahí en la tabla periódica, a él se le conoce como número atómico. Y el número atómico se representa por la letra Z. ¿Listo? Entonces me devuelvo. Me devuelvo, ingeniero, acá. Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo acá. Z me representa el número atómico. ¿Listo? Si yo le digo a usted, ingenieros, el número atómico del aluminio, ¿usted qué número me diría? Busquen el aluminio. 13. Muy bien, excelente. Número atómico del galio. Búsquenlo. Número atómico del galio. 31. ¿Perdón? 31, muy bien. Número atómico del cobalto. 27, Muy bien. Entonces, el número atómico es cómo se encuentra organizada la tabla periódica. ¿Cómo se encuentra organizada la tabla periódica? En orden ascendente del número atómico, 22, 23. Si usted es observador, se puede dar cuenta de eso. Pero ahora le voy a escribir algo aquí bien importante y espero usted lo tenga ya en su cuaderno. El número atómico, aparte de indicarme cómo está organizada la tabla periódica, me enseña también, ingenieros, la cantidad de protones, o sea, va a ser igual, pongo un igual, a la cantidad de protones, ¿sí?, del elemento. O sea, tiene dos significados, pilas, concentrado. ¿Cuál es el primer significado? Es el número atómico, y el número atómico es la manera de cómo está organizada la tabla periódica. Pero ese número atómico también me indica a mí la cantidad de protones que tiene el elemento.
Entonces, por lo menos yo le digo a ustedes, ingenieros, ¿cuántos protones tiene el fósforo? ¿Ustedes qué me dirían? 15 protones. 15 protones. ¿Y por qué ella me dice eso? Porque el 15, aparte de ser el número atómico y cómo está organizado en la tabla periódica de forma ascendente los elementos, el número atómico me indica también a mí la cantidad de protones que tiene ese elemento. Entonces, por lo menos si yo le digo protones del escandio, ¿ustedes qué dirían? 21 protones. 21. Entonces, en la próxima clase yo les voy a dar un simulador, ¿sí? Y usted va a construir su átomo, el átomo del elemento que yo le indique. Permítame un minuto, ya le voy mostrando qué vamos a hacer ahorita a las 10. Ya continúo, regálame un minuto. Entonces la idea, muchachos, es que yo le voy a pasar a ustedes el link. No se preocupe, ya esto es gratuito. Y su merced va a realizar la construcción del átomo de un elemento que usted quiera. Con eso usted se va a dar cuenta de la cantidad de electrones, de protones y de neutrones que tiene un átomo como tal. ¿Listo? Entonces, por ahora usted se aprendió que el número atómico, ¿sí?, me identifica a mí la cantidad de protones que tiene un elemento. Entonces, miren, aquí está. ¿Lo pueden ver, muchachos, el simulador? Sí, señor. Bueno, ingeniero, entonces aquí esto nos determina a nosotros la carga neta que yo voy a tener. Usted con el más cierra, con el menos desplaza, ¿sí?, para que usted pueda observar acá. Aquí ya le voy a decir, porque yo le voy a explicar qué es el número másico, pero aquí nos aparece el número másico. Aquí si lo queremos como orbitales, el átomo, o lo queremos como nubes. Entonces usted va cambiando acá lo que usted quiera, ¿sí? Acá tenemos todos los elementos, ¿sí?, en la tabla periódica. Acá que nos señala el elemento, el neutro, si es neutro un ion, o si es estable como tal. Entonces, miren, voy a construir el átomo del elemento hidrógeno. Entonces, voy acá, tengo que colocar los grisecitos son neutrones y los rojitos son protones. Recuerde que un átomo está constituido por protones, neutrones y electrones. Eso después lo vamos a ver bien en función. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que este es el átomo, la construcción del átomo de hidrógeno. ¿Por qué nos damos cuenta? Primero, porque es un átomo neutro. Todos los elementos de la tabla periódica son neutros. Si yo empiezo a sumar electrones, la carga cambia y se vuelve un ion. Mire que aquí ya cambió, ¿sí? Entonces, mire, yo necesito construir lo que sea neutro, porque de esa manera es que se encuentran los elementos en la tabla periódica. Pero mire que cuántos protones tiene el hidrógeno. El protón es el rojo, 1. Y si usted va y mira, el Z es 1. Si yo sigo sumando protones acá, usted se va a dar cuenta que él cambia de una vez de elemento. ¿Por qué? Porque su número atómico cambia, ingeniero. Entonces, no es lo mismo tener un protón que tener 2 protones. Ahí de una vez él se va para el helio, pero no lo tenemos como un ion. Lo tenemos que tener estable y neutro. Entonces usted le suma electrones y ahí se da cuenta que el helio tiene dos electrones, sumémosle otro acá, 2 neutrones
2 protones, mire, si usted, digamos, sube más neutrones, ve que se empieza a volver el átomo inestable, porque esa no es su construcción. Entonces, ¿me están entendiendo lo que yo le quiero decir? Entonces, los rojitos me indican protones. Si usted se va y mira el número atómico, ingeniero, el número atómico del helio, ¿cuál es? 1. ¿Cuál es el número atómico del helio? 2. 2. ¿Y qué significa ese número atómico, ingenieros? ¿La cantidad de quién? De protones. Muy bien, y aquí yo ya los puse. Entonces, así podemos construir. Entonces, mire, cuando yo le sumo más protones, él de una vez cambia. Porque es que los protones es como está organizado. Entonces, con esto vamos a hacer una actividad, ahorita a las 10, para que usted lo maneje usted solito, y le voy a explicar primero qué es el número máximo. Si ve que aquí hay un numerito que aparece, ahora digamos, esto es como lo diseñan acá, ¿sí? Como lo tenemos que enseñar en el colegio, porque nosotros partimos de unos modelos que se llaman planetarios. Si ve que esto tiene una forma de sistema solar, se supone que este es el Sol, y alrededor van los electrones como tal. O sea, alrededor irían Profe, los una planetas. pregunta. Dígame, ingeniera. O Señora. sea, ¿el mismo número de protones son neutrones? Ahora eso lo vamos a ver porque en todo no se cumplen. Muy buena su pregunta. Debería ser de esa manera. Debería ser de esa manera. Pero esas son las preguntas que yo le voy a hacer y usted va a analizar. Ve que usted mismo se está... Y esa es una pregunta muy, muy buena. Entonces vamos a mirar eso a ver qué pasa. Yo les haré esa pregunta. Yo les digo, venga, siempre, siempre tiene que ser la misma. Mira, aquí ya recibió otro. Neutrón, ¿qué pasó ahí? Y mire, aquí ya Se se me puso vuelve estable. inestable. Sí, todavía sigue estable, pero lo tenemos como ion, o sea que nos hacen falta electrones. Ya le voy a explicar cómo relaciono el electrón con el grupo. Ahora, me interesa conocer qué es el número máximo. Entonces, mire, ingenieros, me devuelvo a mi presentación. Entonces, salgo acá. Entonces, me devuelvo, me devuelvo. Entonces, ahora acá. Hay una organización, una bifurcación, muchachos, bien grande en la tabla periódica que la vamos a entender. La tabla periódica se divide en grupos y a los grupos les coloqué yo acá en la presentación. Son las columnas, ingeniero. ¿Sí? Las columnas, o sea, las que van así, son los grupos de la tabla periódica. Los periodos son las filas de la tabla, o sea, los que van así, pero los vamos a identificar ya de una vez. Tenga su tabla ahí a la mano. Entonces, recuerden, la tabla periódica se divide en grupos y se divide en ¿qué? En periodos, ¿vale? Ahora, ¿dónde están esos grupos? ¿Dónde están esos periodos? Me voy a la tabla periódica. Quiero que mire al lado izquierdo, mi querido ingeniero, mira al lado izquierdo estos numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ubíquelos en su tabla periódica, por favor. Dígame si los encuentran. Sí, profe, ya. ¿Ya los vio? Bueno, Sí, profe. esos números son el periodo. Ahora, esos números son el periodo. Los periodos en la tabla periódica, y me voy a permitir rayar acá con el permiso de ustedes, por lo menos todos estos que yo estoy rayando son el periodo 4. Todos los elementos que estén en ese ¿Profe? número, señora, O sea que todos están clasificados por orden. ¿cómo así? O sea, por lo menos en el 2 hay, o sea, todos están clasificados, no hay ninguno que esté en desorden, ¿sí? Todos Sí, tienen una... sí, excelente, sí, ya le entendí muy bien, Lizeth, ¿qué es lo que pasa? Y se está adelantando un poquito, pero ahorita le explico bien. Cada elemento, recuerde que Dimitri y Meyer, haga de cuenta que usted tiene eso desorganizado en el suelo, ¿sí? Cada una de esas es una tarjetica en el suelo y usted dice, ¿cómo organizo esta vaina
en algo que sea práctico. ¿Sí? Entonces su pregunta va relacionada en el sentido de que ¿por qué se acomodaron en grupos? ¿Por qué esto es un grupo? ¿Por qué esto es otro grupo? ¿Sí? Y lo que dijo Dimitris y lo que dijo Meyer es que cada uno de los grupos, ¿sí? Los elementos poseen propiedades similares. Lógicamente hay unas excepciones a la regla que ya se las voy a explicar. Pero todos los que están en el mismo grupo, ¿sí? Entonces, miren, para contestar un poquito de Lisette, pero no adelantar. Periodos, entonces si yo le digo a ustedes, por ejemplo, ingenieros, me hacen un favor, me van a nombrar, a ver, Nicole está conmigo. Buenos días, Nicole. Sí, señor. Buenos días. Nicole, hágame un favor, nombre todos los elementos de la tabla periódica que se encuentran en el periodo 3. Sodio, magnesio, aluminio, cloro y argón. Muy bien, excelente, excelente. Entonces, ¿cuántos? Así es que vamos a identificar los periodos. Ahora, contestando la pregunta de Lisette y devolviéndome un poquito. Entonces, yo les dije que la tabla periódica está dividida en periodos y está dividida en ¿qué? En grupos. Ahora, se va a ir a la parte superior, usted en su tabla periódica, ¿sí? Y cada grupo debe tener un número romano en la parte superior. ¿Lo está observando? Búsquelo. En la parte superior. Ahora, mire, a esto le llamamos periodo. Ahora voy a hacer una línea así. Todo lo que yo raye así va a ser un grupo. ¿Listo? Arriba, este señor no lo tiene, lo voy a poner acá. Este sería el 8A. Arriba hay un número romano. Búsquenlo ahí 2 minuticos ese número romano, ingenieros. Listo, profe, pero entonces, ¿por qué tiene letras? Listo. ¿Letras? O sea, sí, por lo menos el 1 es 1 y tiene A, 1A. Listo. Entonces, Lisette y compañero, la tabla periódica usted va a encontrar la letra A y la letra B. Y eso se colocó en la forma de organización de las regiones de la tabla periódica que ya vamos para allá. Pero eso es bueno. Vayan identificando que van a tener letra A y letra B. ¿Listo? Mire la tabla periódica ahí. 2 minuticos. Mire los grupos. Mírelos bien. Por ejemplo, si yo le digo Lisette, hágame un favor. Léame todos los elementos que pertenecen al grupo 4A. ¿Usted qué me diría? El del 4A sería Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿4A? Profe, ¿me escucha? Sí, yo la escucho. Es que se me había cerrado el micrófono. Sería carbono, Muy bien. silicio, germanio, estaño, plomo, Listo. unucuadio. Quieta ahí. Muy bien, hasta aquí. Después vamos a analizar esto. ¿Sí? Esto después lo analizamos, que son los lactínidos y los lactánidos y los actínidos, que son las tierras raras de la tabla periódica. Por ahora me interesa que nos aprendamos la parte superior. Entonces, si usted se dio cuenta, tenemos grupo 1A, 1A, 2A, y mire que el 3A salta acá. Mire, 3A. Y del 3A va hasta ¿qué? Hasta el 8A en esta parte. ¿Listo? Si usted mira desde acá, donde yo estoy haciendo una raya, hasta acá, ¿sí? Son todos los del B. Pero usted tiene que estar concentrado porque los B no empiezan en 1, empiezan en 3. O sea, este es 3B, 4B,
5B, 6B, 7B, y aquí hay algo que tiene la tabla que es bien curioso. El grupo 8B son 3. Son 3, el grupo 8B. ¿Listo? O sea, el hierro, el cobalto y el níquel pertenecen al 8B. El 8B se divide en 3. Es el único grupo que tiene como una subdivisión. Y mira el 1B dónde queda. 1B y 2B. Entonces, ¿cómo está organizada la tabla periódica? La tabla periódica está organizada en periodos y en grupos. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? Cuéntenmelo todo. ¿Dudas, preguntas, ingenieros? ¿O vamos bien? Vamos bien, profe. Listo. Entonces, ya usted identificó grupos, usted ya identificó periodos. Ahora me devuelvo un poquito, Acá, importantísimo esto, y lo voy a leer. Que esto contesta la pregunta de Lisette. Lisette me dice, y le contesto, ingeniera, la utilidad del sistema periódico reside en que los elementos de un mismo grupo, usted ya me entendió cuáles son los grupos, cuáles, todos los que usted encuentra en la tabla periódica, poseen propiedades químicas similares. Entonces, Dimitris y Meyer, haga de cuenta que tenían todas esas cartas en el piso. Entonces lo que ellos dijeron fue, vamos a agruparlos. Entonces me devuelvo un poquito, me devuelvo acá para que entiendan. Les dijo, vamos a agruparlos, pero la condición es que los grupos, por ejemplo, todos los del grupo 2A, deben tener características similares. ¿Sí? De esa manera los fueron agrupando. El berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio tienen propiedades similares y a cada grupo de la tabla periódica le colocaron un nombre diferente. Eso se lo relaciono yo en la guía, que ya se la voy a explicar ahorita. Hay una guía de aprendizaje que le construí para que usted se aprenda qué grupo, cómo se llama. Por ejemplo, el 1A se llaman alcalinos. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio tienen propiedades químicas similares, no iguales, ¿sí? Porque un elemento nunca es igual a otro elemento, nunca, eso es imposible, pero sí tienen propiedades similares, características similares. Claro lo que es un periodo, claro lo que es un grupo y claro cómo fueron organizados esos grupos. O sea, la idea es que Sí, cada señor. grupo fue agrupado de ingenieros porque cada grupito tiene características similares. Como que cuando yo los acomodaba en la fila, ¿se acuerdan? Entonces, esta fila, este grupito, solo mujeres. Y esa es la característica de ese grupo, la propiedad. El otro, solo hombres. El otro, mujeres y hombres. Entonces, todas las propiedades químicas. Ahora, el que me esté preguntando propiedades químicas, que las vamos a ver más adelante, está relacionado con puntos de ebullición, puntos de fusión, densidades, todas las características que puedan tener los diferentes elementos. ¿Listo? Ahora, le voy a enseñar a leer otra cosa en la tabla periódica. Me devuelvo un momento. Y voy acá. Y lo voy a copiar acá. Usted se tiene que aprender otra letra. La primera es la Z, ¿sí? Y otra letra bien importante en la tabla periódica es la A, ¿sí? Se denomina con la letra A. Esto lo que me traduce, ingenieros, es la masa o usted encuentra en otros libros, o peso atómico.
Masa o peso atómico. O sea, en otras palabras, ¿se acuerda que el elemento está formado por átomos, cierto? Ya se dio cuenta. ¿Cuáles son los átomos que forman el elemento? Protones, neutrones y electrones, ¿cierto? O sea que yo lo que estoy pesando, por eso le dicen atómico, porque yo lo que estoy pesando son átomos. O sea, el hidrógeno está formado por átomos y la A representa la masa de lo que pesa ese átomo como tal. No sé si me estoy haciendo entender, si tienen bien el concepto. Vuelvo y repito, cada uno de los elementos de la tabla periódica está formado por átomos. Usted se dio cuenta en la simulación, ¿cierto? Y cada átomo está constituido por protones, neutrones y electrones. Por eso es que le dicen masa o peso atómico, porque lo que yo estoy pesando, o la masa que yo estoy calculando, es la cantidad de átomos que están en ese elemento. Ahora, ¿cómo voy a leer yo esa? Y esto tiene unas unidades. Que las unidades es UMA. Una UMA es unidad de masa atómica. Ahora, ¿cómo voy a leer la masa o peso atómico en la tabla? Me devuelvo a la tabla, ingeniero. Mire. Me devuelvo a la tabla. Ahora, quiero que ubiquen este numerito acá, que aparece debajo del símbolo. Todo uno, 2 minuticos en la tabla periódica. Van a ubicar un número que se encuentra en la parte inferior del símbolo. Me avisan cuando ya cada uno lo haya ubicado. ¿Ya ubicaron el número, ingenieros? Cada uno en su tabla periódica. Profe, es que a mi tabla, o sea, no me aparece el número debajo del símbolo, sino que me aparecen varios números, pero al lado del símbolo. Entonces, ahí Listo, como vale. Listo. Como yo sabía que nos iba a suceder eso, entonces yo voy a relacionar un número, ¿sí? Usted lo va a mirar en su tabla periódica. Ahora, ¿cómo nos vamos a ayudar? Yo quiero que ubiquen esta presentación en su tabla periódica. Debe aparecer en algún lado un símbolo y le ponen varias flechitas alrededor. Ubiquen. ¿Ya lo ubicaron? Sí, profe, pero yo tengo ese oxígeno. Listo. Mire que hay una parte, una flechita, por lo menos en mi tabla periódica es esta, que dice masa atómica. Ahora, mire la otra flechita. Ay, sí, profe, el de arriba que usted señaló es el número atómico. Entonces van a buscar a qué corresponde o dónde corresponde en su símbolo esa masa atómica. A mí me corresponde al numerito de la mitad. Búsquelo usted a partir de lo que le explica la tabla periódica. Búsquelo, ingenieros. profe, a mí me aparece peso atómico, punto de fusión, punto de ebullición, Ese, densidad, peso atómico. Ubiquen ese, usted ubique ese que dice peso atómico. Busquen Entonces, eso. ese sería, profe. ¿Cómo? Entonces, ese sería. Ese sería el que dice peso atómico. Recuerde que es peso o masa atómica. Ahora, los voy a seguir ayudando para que lo logren identificar. El peso atómico del hidrógeno es 1,008. Busque ese numerito en algún lado de su símbolo. Listo, profe. Listo, ese es el peso o masa atómica. Ahora, les voy a dar otros numeritos. Busquen el azufre. El símbolo del azufre es la S y está en el grupo 6A, periodo 3.
Grupo Listo, 6A. Listo. El peso o masa atómica del azufre es 32.07, o 32 algo. Profe, a mí me aparece 32.066. Ese es el número. Ese es el peso o masa atómica. Ahora, busquen el oxígeno. Periodo 2, grupo 6A. Oxígeno. Periodo 2, grupo 6A. El peso o masa atómica de ese señor tiene que decir 15.9999, algo así. Ubiquen ese número. Ya, profe. Profe, a mí la masa atómica me parece diferente. ¿Del oxígeno? Sí, profe, me parece 16,0. Listo, ingeniero. 15.9999 lo aproximaron a 16. Eso fue lo que hicieron en su tabla. A mí también me aparece 16. Pero hay otras tablas que dice 15.999. Eso que ustedes están leyendo es la masa atómica. ¿Listo? Por ejemplo, busquen la masa atómica del cloro. 35.453. Excelente, muy bien. Masa atómica del potasio. 39.0983. Excelente, ingeniero. Eso que ustedes están leyendo se llama la masa atómica. ¿Listo? Ahora, ¿a qué corresponde la masa atómica? Y me voy a ir a la simulación. Quiero que busquen el litio y me digan la masa atómica. La masa atómica del litio es 0,941. 6,941. Listo. ¿Que eso aproximado a qué número nos da? Si aproximamos ese número a un entero. ¿A 7? 7. A 7. Miren este 7 acá. Este 7, lo que le está indicando en la simulación es el número másico. Miren. Entonces, voy a mirar otro. Miren, vamos a mirar. Ah, se me olvidó decirles, en la simulación con este botón que está acá, yo vuelvo y reinicio. Listo, dejo limpio para otro. Mire, voy a construir uno acá. Ya. Entonces este no, voy a colocarle varios protones, este tampoco, no, ese ya lo hicimos. Quiero Profe, como o sea que el mismo programa le va botando a usted qué elemento es. cifrili. Excelente, Natalia. Él nos va diciendo si lo que estamos haciendo está bien o está mal y de qué manera necesito la estabilidad. Miren, acá yo recibo neutrones y él no se pone bravo. Entonces, ya tenemos que empezar a investigar, ¿sí? ¿Cuántos neutrones necesitaría ese elemento? Por ahora, lo que me interesa saber es lo siguiente, mire, que usted sepa lo siguiente. En la masa o peso atómico que usted me está leyendo es la sumatoria de protones y neutrones que tiene el átomo que forma ese elemento. Estos son átomos de neutrones, perdón, esto es un átomo formado por neutrones, protones y electrones. Los que dan la masa, ¿sí? Los que me generan la masa son los protones y los neutrones. Entonces me vuelvo acá. Usted se tiene que aprender que la A va a ser igual a los protones más los neutrones.
siempre la A va a ser igual a los protones más los neutrones. Bueno, muchachos, vamos a dejar aquí hasta hoy. Nos vemos a las 10 y continuamos con la explicación, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Bueno, Dios los bendiga. Se cuidan, muchachos. Nos Gracias, vemos profe. ahorita a las 10. Pilas con la tabla y nos vemos en la explicación. Dios los bendiga. Nos vemos a las 10 con la tabla.